El hecho de que aquí no haya habido justicia para tantas personas que padecieron los crímenes más atroces en este país, en donde se ocultó el crimen, en donde se dejó en la más completa indefensión a esa persona desaparecida. Por eso estamos en esta lucha, para que no se repita, para que no exista nunca más un detenido desaparecido, para que ellos vuelvan a estar. No se sabía lo que eran los desaparecidos. O sea, nunca los familiares imaginaban que sus seres queridos no iban a aparecer nunca más. O sea, se pensaba que estaban detenidos, se sabía que estaban detenidos, se pensaba que iban a aparecer. Eso es algo que la gente cuando habla de desaparecido piensa que la persona desaparece y uno en ese minuto sabe que es un desaparecido. Eso no es así. Pueden pasar muchos años antes que uno tome conciencia que en realidad no va a aparecer más. Porque nosotros sí conocimos la incertidumbre, o sea, tú no sabías si ese día se acababa tu vida o cuando alguien te llamaba, abrían una puerta y te hacían salir, tú no sabías a dónde iba y dónde iba a terminar esa historia. Hago presente mi distinción irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. En este instante señalo como una actitud digna. La dictadura en muchos sentidos aún no concluye, ¿ya? Todavía existen muchos enclaves autoritarios, mucho negacionismo con respecto a este tema que son las violaciones a los derechos humanos. Hay un montón de dolores del encierro, del aniquilamiento que se hizo, no solo de las personas, sino que también de las ideas. Especialmente hoy día que ha cundido en este sistema medio reaccionario y conservador que tiene que ver con el negacionismo. Advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o los responsables. Es deber de la ciudadanía consciente. Conforme, rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. La vida es integridad física y enseguida se le va a pasar pausa paz. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se cae y cuando vaya a volar. Conforme. Conforme. Parece que en Chile y en general en América Latina, y quizás como expresión de una tendencia más amplia incluso, hay una tendencia al negacionismo, que no es novedoso. Los intentos de reorganización de los fascismos post Segunda Guerra Mundial, una de sus bases teóricas era el negacionismo, negar el Holocausto, intentar reescribir la historia o buscar justificaciones. El eje de la dictadura es el borramiento, o sea, aquí no ha pasado nada, por lo tanto,
eliminan la puerta de Morán de 80, por lo tanto no había salido el cuerpo de Allende y sus colaboradores, ahí no había pasado nada. Después Londres 38 cambian el número, por lo tanto ahí no había habido jamás centro de tortura. Y el paroxismo de aquello son el tema de los detenidos desaparecidos, NN, ¿no es cierto?, que era gente que nunca había existido, por lo tanto habían perdido su identidad y de todo. Entonces, claro, el negacionismo, este intento de reescribir la historia, si es que ya no se puede olvidar, es el fundamento del intento de relegitimar el autoritarismo como forma de concebir la política, relegitimar el uso de la fuerza como modo de resolver los conflictos en las sociedades, revalidar la violencia como forma de sancionar al disidente. Y desde ese punto de vista, efectivamente, en estos 50 años, uno de los desafíos a enfrentar es enfrentar el negacionismo. O sea, es posible después de 50 años entender que haya personas que nieguen a los detenidos desaparecidos o que lo encuentren como algo natural o cotidiano. Incluso si uno ve la prensa roja y se da cuenta de repente que aparecen con impunidad personas haciendo cualquier asesinato. ¿Por qué? Porque se ha dictado ya una sensación de impunidad en este país. Entonces, por lo tanto, también estamos en contra de eso. Y la memoria tiene que ver con eso, tiene que ver con persistir. Ese nunca más es nunca más. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Cuando la sociedad enfrenta eventos traumáticos de transgresión de los derechos fundamentales de las personas, preservar la memoria de esos acontecimientos, preservar la memoria también de las víctimas de esos acontecimientos, pasa a ser una necesidad primero de reparación para las víctimas y en segundo lugar pasa a ser una condición fundamental para que estos hechos no se repitan. Las desapariciones, las muertes, los atropellos de derechos humanos son una herida a la sociedad, al país. Y se requiere que el país, sus generaciones, su gente, conozca estos hechos porque es necesario avanzar a garantizar la no repetición. Hoy día hacer memoria muy importante también para el proceso también de reencuentro entre todos los que formamos parte de la sociedad. Tenemos que entregar en la formación a nuestros estudiantes una visión y conocimiento que relate los derechos humanos en su integralidad, incluyendo en eso los derechos civiles, los derechos políticos y también aquellos derechos económicos, sociales y culturales. Recuperar la memoria tiene que ver con mantener una historia viva, mantener el recuerdo de aquellas personas que fueron asesinadas, que sufrieron, pero no solamente por una concepción de rescatar algo que ya pasó, sino que sobre todo por las consideraciones que eso puede tener hacia el presente, en términos de lo que fueron las violaciones de derechos humanos, que no ha existido mucha justicia o justicia plena en términos de castigar a los responsables y reparar a las víctimas. La única forma que tenemos para hacer prevalecer que nunca más en Chile se vuelvan a cometer las atrocidades que se vivieron es manteniendo la memoria histórica. Es la única forma, creando conciencia en las futuras generaciones para que ellos sepan por lo que las generaciones nuestras pasaron. Eso, la gran importancia que tiene en la memoria histórica en la cultura de un país.
Bueno, como dije, la memoria es fundamental para la creación de una conciencia y también de una memoria colectiva en las actuales generaciones, pero también en las futuras generaciones, para que se haga algo real y patente el hecho de el nunca jamás. Un país sin memoria y sin historia puede volver a repetir hechos tan cruentos y tan terribles como los ocurridos en este país durante la dictadura. En el mundo diría que solo en los últimos decenios se ha puesto la atención en la importancia de la memoria. No se trata de un asunto personal, se trata de un compromiso con el país y con el futuro, el perseverar en la construcción y en recordar a nuestros muertos. La memoria no es un acto de nostalgia ni vivir con los ojos puestos en la espalda, sino que es una condición para poder enfrentar los desafíos del futuro en mejores condiciones. Para evitar que se repitan los hechos atroces del pasado, es necesario al menos que hayan 4 elementos previos, que por un lado la verdad, que se conozca lo que pasó, que haya justicia, que los que hicieron esos hechos atroces puedan ser condenados. En tercer lugar, también la reparación a los familiares que tuvieron sus pérdidas. Y ahí finalmente encontramos la memoria. La memoria para que la ciudadanía, la sociedad no olvide estos hechos del pasado. Y si no tenemos esos 4 puntos en el fondo, podemos volver como sociedad a repetir errores. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor. De forma individual, en mi caso, por el estudio que hice sobre Santiago Natino, claro, él tuvo la muerte en el caso de Gollado, lo asesinaron, pero también tuvo una segunda muerte, que es la muerte de la persona, de su obra, de lo que hizo. Cuando se olvida también eso, lo que hace la persona es como una segunda muerte, y eso también nosotros queremos combatir con estos actos de memoria, de investigación y de rescate de su obra. Cualquier psicólogo elemental te dice que esa gente no se recupera, no hay sanamiento si no hay un reconocimiento social de lo vivido, de las torturas y de los dolores que sufrió esta gente. Para nosotros es sumamente relevante que hoy día nuestros profesionales, nuestros jóvenes, tengan la historia, la trayectoria y lo que ha pasado también en un país. En la medida que uno aprende de esta forma también como antigua a través de la memoria, ¿cierto? Los aprendizajes son mucho más perduraderos. Es fundamental porque sobre los profesionales también recae la toma de decisiones en distintos aspectos disciplinarios. Por lo tanto, si en ellos hay una conciencia sobre los derechos humanos, sobre la civilidad, sobre los derechos ambientales, en general, sobre los derechos de aporte a la sociedad, es fundamental porque finalmente ellos son los que van a liderar el proceso de nuestro país. Nosotros somos parte de la persistencia y de la presencia de la memoria. Especialmente lo mío tiene que ver con eso, o sea, el centro de mi trabajo siempre ha sido el ser humano y la cultura de la vida, en contra de la cultura de la muerte. Entonces, por lo tanto, eso tiene que ver con los colores vivos, tiene que ver con la presencia, digamos, pero a través del arte, a través de la cultura, pero de nuestra cultura y de nuestra expresión cultural que tiene que ver con no digo la periferia o la marginalidad, sino que tiene que ver, digamos, con el ser humano que está dolido, que ha sido herido. Entonces, por lo tanto, el arte de alguna manera tiene que ver con eso, es poner en presencia al ser humano. Esa es mi tarea.
Lo que nosotros denominamos como la pedagogía de la memoria, tiene el objetivo de compartir con las futuras generaciones esta experiencia un poco dolorosa, pero que también nos sitúa en un contexto histórico, y sobre todo con la idea de prevenir o intentar aportar a una cultura de la paz donde estos hechos no vuelvan a repetirse, donde la violencia política no intente arrasar con un sector de la sociedad propiamente tal. Entonces, el trabajo pedagógico que se hace acá con la juventud, con las nuevas generaciones, sobre todo con estudiantes de educación media, que es nuestro público más fuerte, también estudiantes universitarios, tiene que ver con eso. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria. Primero quiero reafirmar que soy mujer de esperanza. La esperanza nunca me ha abandonado y quiero creer que la justicia va a llegar. Ojalá, justicia. Imagínate, después de 50 años seguir pensando en eso. Y verdad. O sea, ser transparente en eso. Si somos transparentes vamos a poder construir un Chile bueno, un Chile justo. Si somos transparentes, si somos honestos, pero estamos invadidos por un sistema neocapital, liberal, pero además egoísta, individualista, exitista. Entonces, por lo tanto, el metro cuadrado cada uno lo defiende. O sea, ese individual, ese egoísmo. O sea, para mí, la sociedad tiene que ser más transversal, más abierta, más sincera, más de nosotros, hablar en plural, construir juntos todo, pero con justicia y con verdad. Se requiere que la justicia sea proporcional, que sea justa. No es aceptable que después que uno ha conocido cómo ocurrieron los hechos, la barbarie, la complicidad de tantos sectores, la complicidad en el silencio, en fin, etcétera, que nosotros pensemos que esas personas tengan que tener una condena como si hubieran robado una gallina. Eso no es aceptable. Bueno, yo creo que hay bastante esperanza en la juventud. Creemos que tenemos una juventud que es crítica, por lo menos la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Son jóvenes que están preocupados de la formación, no solo del aprendizaje cognitivo, sino del aprendizaje más complejo, mirado como un ciudadano, como un referente después en su diferente campo disciplinar. Estamos viviendo un periodo de un país muy triste, muy decepcionado. Te fijas, donde evidentemente cuando hablamos de democracia lo importante que es, pero también la democracia ha decepcionado a mucha gente, la política, que no ve lo mínimo resuelto. Te fijas, como que no hay justicia, te fijas, hay impunidad, hay olvido, hay problemas de carencias enormes, te fijas, donde hay como un desencuentro entre la política y la vida y la gente, ¿no?, que habría que corregir. Es fundamental que conozcamos nuestra historia, que la tengamos presente para que aprendamos sobre ello, a no volver a hacer los mismos errores y fatalidades que se hicieron en una época tan terrible. Creo que ha sido un daño muy grande, pero yo confío en las futuras generaciones. Confío en que ellos van a revertir en algún momento esto. Claro que ojalá más temprano que tarde y que no haya que vivir situaciones muy difíciles nuevamente en nuestra sociedad para volver a hacer un cambio.
de paradigmas, volver a tener valores humanos, principios humanos. Mientras más herramientas les podamos dar a ellos para que puedan enfrentar, puedan conocer experiencias anteriores, para no cometer los mismos errores, yo creo que ahí la sociedad puede encaminarse de una forma positiva o podemos pensar y esperanzarnos en un futuro mejor. Yo creo que la esperanza al menos está ahí, está en las futuras generaciones, pero eso también depende de las herramientas que nosotros le podamos dar desinteresadamente. La esperanza nuestra sería esa, la esperanza es que estas cosas se sepan, que todo el país asuma que estas son cosas que no pueden volver a repetirse y que todos desde nuestros distintos lugares desarrollemos una cultura de la paz, una cultura de respeto por los derechos humanos en el trato diario, ¿ya? En la forma en que nos relacionamos todos y todas y por supuesto en la relación que tenemos con el Estado. Pero tengo la esperanza basada en un optimismo de la voluntad, pero también basado en lo que ha sido la experiencia de los pueblos, que inevitablemente los pueblos van a ir caminando a construir sociedades más democráticas, más inclusivas, más justas, porque es una necesidad de la vida en sociedad construir sociedades que se sustenten en la cooperación y la solidaridad y no en la competencia, en la lucha de todos contra todos. Entonces yo tengo la esperanza que es posible construir una sociedad de inclusión, de democracia, de dignidad. Lo importante es que los jóvenes hoy día también están preocupados de conocer las visiones y las miradas del más amplio espectro. Se arman una opinión, creemos que eso es muy relevante y nosotros como universidad, para nosotros es importante también enseñar y abrir nuestra aula, nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje en actividades formales, extracurriculares y otros, es la temática en la formación integral de derechos humanos y ciudadanía. Lo que queremos, ¿no es cierto?, es que no vuelvan a ocurrir estos hechos tan terribles. Por eso estamos en esta lucha, para que no se repitan, para que no exista nunca más un detenido desaparecido, para que ellos vuelvan a estar, que tengan una cristiana sepultura. Es un derecho tan humano, ¿no?, como enterrar a los muertos.